El verano pasado, mi esposa y yo pasamos un par de semanas en el estado de Tennessee. Un día decidimos ir a una caminata por las montañas. Mientras subíamos esas bellas montañas, veíamos los árboles y la naturaleza, cuando de repente notamos a un grupo de personas quienes se detuvieron delante de nosotros. Se dieron vuelta al escucharnos, nos miraron con mucho miedo y nos advirtieron: cuidado, hay una serpiente adelante. Hay una serpiente adelante. ¿Qué haría usted? Bueno, Carolina y yo nos detuvimos, debatiendo si continuar en nuestra caminata o no, y bueno, el miedo nos venció. Decidimos que ya habíamos caminado lo suficiente, aunque solamente habíamos pasado 3 minutos y medio, y regresamos a nuestro hotel. Nos desviamos del camino. De muchas maneras, la vida cristiana es como andar en un camino. El discipulado es como un viaje. Es un camino en el que seguimos no a los hombres, sino a Cristo Jesús. Lo seguimos en la montaña que es la vida. Pero una pregunta interesante que quizás en esta mañana te has preguntado o alguna vez en tu vida: pero ¿cómo puedes dar el siguiente paso cuando el miedo y la duda se presentan? ¿Cómo seguir adelante cuando sabes que hay una serpiente en el camino? ¿Cómo seguir adelante cuando no sabes qué te espera? Hoy exploraremos ese camino, que es el camino del discípulo, lo que significa confiar en Dios cuando el camino no es claro. Nuestra temática de esta prédica en el día de hoy y del sábado que viene es el misionero voluntario. Tuvimos como himno inicial ese himno número 570, Voluntario del Señor, con la intención de ayudarle a usted captar qué es lo que significa ser un discípulo. Esta mañana cantamos el himno por primera vez y el próximo sábado lo cantaremos nuevamente para darle ese seguimiento a la prédica. Y te invito ahora al libro de Mateo capítulo 28, donde tuvimos nuestra lectura bíblica. Mateo capítulo 28. Los eventos previos al pasaje de hoy estuvieron llenos de drama y emoción profunda. En la última cena, los discípulos se sorprendieron con estas enseñanzas finales de Cristo Jesús. Pasaron horas orando en el jardín antes de su arresto. Pedro negó a Jesús y Judas se quitó la vida, mientras Cristo fue juzgado, condenado y crucificado. Pero la historia no se terminó ahí. Al llegar al capítulo 28, Mateo 28, un ángel bajó del cielo y movió la piedra de la tumba. El que había muerto ahora estaba vivo. Y aquellos que habían caminado con Jesús ahora iban a encontrarse con Él una vez más. Mateo 28, iniciando con el verso 16. Mateo 28, iniciando con el verso número 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? Ordenado. Verso 17. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo digo amén. Al explorar la vida y ministerio de los discípulos, realmente es algo sumamente interesante. Sus experiencias y logros como ministros nos ofrecen lecciones sumamente valiosas para el día de hoy.
Pero ¿qué tal si el discipulado no es solamente una idea del pasado? ¿Qué tal si las experiencias y las lecciones que esos hombres recibieron con Jesús no eran solamente historias antiguas, pero un llamado para el día de hoy? Un llamado personal para usted. ¿Qué tal si usted también está llamado a ser discípulo de Jesús hoy? Pero ¿cómo? ¿Cómo puedes lograr ser discípulo? ¿Qué es lo que significa vivir el discipulado de manera práctica? El próximo sábado hablaremos de qué es lo que hace un discípulo, pero en esta mañana hablaremos de qué es un discípulo. ¿Cuáles son los atributos o las cualidades de un discípulo? En primer lugar, el primer atributo de un discípulo se encontró en el verso 16. El discípulo es alguien que va donde el maestro le indica. El discípulo es alguien que va donde el maestro le indica. ¿Será verdad? Bueno, al escuchar el testimonio del verso 16, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde ¿quién les había ordenado? Jesús. Jesús les había ordenado. Se cree que antes de su muerte, Cristo ya había señalado el tiempo y el lugar para este encuentro. Aunque la Biblia no menciona específicamente el nombre de ese monte, puede haber sido un lugar donde ya los discípulos habían conocido, un lugar ya significativo para ellos. Por ejemplo, quizás donde Jesús había predicado el famoso Sermón del Monte, o quizás donde Cristo había experimentado su transfiguración. Sea cual fuera el lugar, los discípulos fueron. Los discípulos fueron. ¿Sabías que en tiempos antiguos el discípulo, ser discípulo, no era solo aprender de una vez en cuando? No era solamente recibir una capacitación cada trimestre o cada 2 meses. No. Ser discípulo significaba estar siempre con el maestro y seguirlo en todo. No era solamente escuchar sus prédicas una vez a la semana, era vivir con él, estar con él, convivir con él en todo. Por eso, los 11 discípulos fueron donde Jesús les había ordenado, y en este caso fueron a la montaña. Te pregunto, ¿a dónde te está llamando Cristo Jesús en el día de hoy? ¿Dónde te está llamando Dios a ir hoy? En primer lugar, el discípulo va donde el maestro le indica. Y en segundo lugar, el discípulo no se deja desanimar por sus dudas. El discípulo no se deja desanimar por sus dudas. Esta es la segunda cualidad que encontramos definido en el verso 17. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero algunos ¿qué? Dudaban. Qué curiosidad que algunos dudaban. Hay una diferencia interesante en cómo algunas traducciones de la Biblia presentan este verso. Algunas versiones dicen, aunque algunos dudaban, mientras que otras dicen, pero algunos dudaban. Estas palabras, aunque suenan parecidas, tienen significados distintos. Por ejemplo, un ejemplo. Imagina un grupo de jóvenes planeando una caminata en las montañas. Algunos están emocionados y listos para ir, mientras que otros se preocupan porque temen encontrarse con una serpiente o con un oso. Si decimos, los jóvenes fueron a las montañas, aunque algunos tenían miedo, significa que todos fueron, incluso los preocupados, que sería yo.
todavía ellos se unieron al grupo a pesar de su temor. Ahora, si decimos algo un poco diferente, fueron a las montañas, pero algunos tenían miedo, sugiere algo diferente, sugiere un contraste, como si el miedo hiciera que algunos del grupo se sintieran diferentes de los demás. Tal vez ellos no caminaron tan lejos, no disfrutaron tanto del viaje. Entonces, si leemos este texto, ¿cuál sería el caso? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, o aunque algunos dudaban. Bueno, la palabra griega que se usa ahí, que es la palabra de, usada en este verso, generalmente se traduce en la Biblia como la palabra pero, Así que en este caso, como ven en pantalla, pero algunos dudaban, parece ser más apropiado aquí. Entonces, Mateo 28:17 está mencionando que no solamente algunos dudaron, sino que muestra cómo la duda dividió a los oyentes. La duda dividió a estos oyentes. Algunos adoraron al instante, pero algunos dudaban. ¿Te puedes imaginar eso? Dudar incluso con Jesús frente a ellos. Dudar incluso con Jesús frente a ellos. Realmente es algo sorprendente quizás pensar en esta experiencia de estos personajes, pero realmente la vida es así. Aunque en este mismo lugar muchos adoramos, hay algunos que dudamos, que llegamos y vemos la fe de nuestros vecinos y de nuestros hermanos al lado de nosotros en la banca, pero en nuestro corazón hay una duda, hay una preocupación, hay una pregunta: ¿será que Jesús es real? ¿Será que Jesús realmente se interesa en mí? ¿Será que el testimonio de Cristo resucitado es realmente la verdad? La hermana White menciona que además de los 11 discípulos en este escenario, habían unos 500 creyentes presentes cuando Jesús presentó esta comisión. Esto nos ayuda a entender que la fe no es siempre instantánea para todos. Algunos responden de inmediato y su fe no tan a menudo cae en dudas, mientras que otros de nosotros necesitamos más tiempo. Tenemos más preguntas, más curiosidades. Llegamos a la congregación con dudas, pero a pesar de esas dudas, Jesús no rechazó a ninguno de ellos. Jesús le presentó a ellos el mismo mensaje. Hoy podemos reflexionar en esto. ¿Será que estamos adorando plenamente a Jesús o tenemos algunas dudas en el corazón? ¿Será que hay algo que te impide confiar completamente en Él? Te digo que aunque te sientas de esa forma, Jesús sigue invitándote a confiar en Él. El discípulo, primeramente dijimos, va donde el maestro le indica, y también el discípulo no se deja desanimar por sus dudas. Aunque esté luchando, el discípulo va también donde le indica su maestro. Usted está aquí en este día porque quiso venir donde el maestro te invitó. Aunque con tus dudas, Jesús te invita a confiar en Él. Y finalmente el discípulo se apoya en la autoridad de su guía. El discípulo se apoya en la autoridad de su guía.
el verso 18 nos da la confirmación de la autoridad de nuestro guía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. La palabra potestad no es algo que usualmente usamos en el español hoy en día. Aquí Jesús está declarando su poder y su autoridad total. Puedo imaginar que mientras Jesús decía estas bellas palabras, muchos en el grupo veían las heridas de la crucifixión en sus manos y en sus pies. Heridas que apenas días antes estaban frescas, pero que ahora eran solo un recuerdo del pasado, un recuerdo de la victoria confirmada de Cristo Jesús, que Él ha resucitado, que murió por los pecados de la humanidad, pero que su historia no terminó ahí, que Él fue levantado por su Padre y que hoy en día sigue intercediendo por la humanidad. El discípulo se apoya en la autoridad de su guía, no en la autoridad de un pastor o de un hombre, sino de Cristo Jesús, el creador del mundo. De muchas maneras el discipulado es como un viaje. Hoy tenemos una invitación a seguir a Cristo en la montaña, que es la vida. Pero, como preguntamos hace rato, ¿cómo puedes dar el siguiente paso cuando el miedo y la duda te frenan? ¿Cómo seguir adelante cuando no sabes qué te espera? Como algunos muchachos en la montaña, preocupado por los enemigos que podrían salir. El verdadero discípulo sigue a Cristo sin importar a dónde Él lo guíe. Adora aún en su duda y confía plenamente en la autoridad de Jesús. El llamado es claro. Te pregunto, ¿estás dispuesto a caminar por el camino que es el discipulado? Amén. Les cuento una historia interesante. Una historia que no me pasó a mí, pero muy curiosa. Un hombre fue al pastor de su iglesia y le dijo: ya no voy a asistir más a la iglesia. Y el pastor le preguntó: ¿puedo saber por qué? El hombre respondió: veo a la gente en sus teléfonos, texteando, escribiendo durante el servicio. Algunos están chismeando, otros no viven bien. Algunos se duermen en el culto y otros me miran. Todos son hipócritas. Wow. El pastor se quedó en silencio, muy inteligente. Luego dijo: ¿puedo pedirte que hagas algo por mí antes de que tomes tu decisión final? El hombre respondió: claro, ¿qué es? Y el pastor dijo: quiero que usted tome un vaso de agua. Y el pastor lo llenó hasta arriba. Quiero que tomes un vaso de agua y camina alrededor de la iglesia 2 veces. Y no dejes que el agua se derrame. El hombre dijo: sí, puedo hacerlo. Recibió su vaso de agua y caminó alrededor de la iglesia 2 veces. Se animó tanto que caminó una 3.ª vez. Volvió y dijo con orgullo
pastor, aquí está. El pastor ahora le hizo estas preguntas. ¿Viste a alguien en su teléfono? ¿Viste a alguien chismeando? ¿Viste a alguien viviendo mal? ¿Viste a alguien durmiendo? El hombre respondió: no vi nada, porque estaba tan concentrado en el vaso para que el agua no se derramara. Y el pastor le dijo: cuando vengas a la iglesia, debes estar tan enfocado en Dios para no caer. Por eso Jesús dijo: sígueme. Él no dijo: síguenlos a ellos. Muy interesante esta ilustración, que nos ayuda a entender qué es lo que significa ser discípulo. Aunque a nuestro alrededor veamos muchas distracciones, hoy Jesús te invita a mirarlo a Él, a serle fiel a Él, a convivir con Él, a experimentar qué es tenerlo a Él como tu maestro y como tu salvador personal. Levantando la mano, ¿estás dispuesto a caminar con Jesús?